Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, horas finales, tramo final de una campaña que habíamos anticipado que se iba a poner un poco complicada, no sé si creíamos que tanto. Ha sido una mañana muy particular y no podemos evitar preguntártelo desde tu visión como candidato y más allá de que no pertenezca a tu lista ni al mismo partido. ¿Qué opinión te merece todo lo que ha ocurrido en el día de hoy con Progresistas? Es muy difícil opinar de un espacio al que uno no pertenece, pero así como en alguna oportunidad te he respondido que me parece muy productivo para el sistema democrático la participación, la diversidad, la competencia electoral, por el contrario repudio y me parece poco sano que sucedan este tipo de acontecimientos que al menos son dudosos, que tienen que ver con un local incendiado, con personas que figuran en una lista y manifiestan con total derecho, ¿no?, su repudio porque no se las consultó. Yo no soy quien para opinar al respecto del fondo de la cuestión, pero Andrea, es triste, es lamentable. La verdad que a mí me sorprendió porque faltan muy pocos días para emitir nuestro voto. Así que, bueno, espero que los dirigentes de ese espacio estén a la altura de las circunstancias y a través del diálogo y del respeto puedan al menos emprolijar esta situación. Yendo a el tema que nos convoca, justamente son las últimas horas de la campaña electoral, una campaña que has manifestado, decidiste iniciar mucho antes que lo que marcan los habituales relojes de las elecciones. Contanos hoy, ahí nomás, a un paso de la elección, cómo se está trabajando desde tu espacio. En primer lugar, Andrea, yo ratifico esa decisión, es decir, la de haber comenzado a trabajar de manera constante, continua e ininterrumpida ya desde hace más de 20 meses. Estamos muy satisfechos por la construcción política que hemos hecho, porque lo dimos absolutamente todo, y ahora será la gente la que decida cuáles de los precandidatos va a poder competir en las elecciones generales de octubre. Realmente nosotros pretendemos la construcción de un proyecto político colectivo y no vamos detrás ni de ningún cargo ni de la satisfacción de ningún interés personal. Por eso mismo esto que vos planteás de la anticipación, cuando me dijeron que era un joven que no entendía nada de los tiempos políticos y de que había empezado demasiado temprano, hoy créeme que entiendo por qué lo dijeron. Porque muchos dirigentes que como no tienen propuestas concretas, ni ideas, ni nada para mostrar, se sienten cómodos en el rol de la victimización y levantan las banderas de la concordia y del diálogo, empezaron 30 o 45 días antes. Esto era lo que nos proponían en su oportunidad y por eso no lo aceptamos. Nos parecía prudente que si lo que verdaderamente pretendíamos era ofrecerle a la ciudadanía de Pehuajó una plataforma política seria, empezar con tanto tiempo de anticipación. Si vos me permitís, me gustaría recordar, por ejemplo, que nosotros hemos presentado cada una de las comisiones técnicas. En la medida en la que ustedes nos han dado la posibilidad del aire, las hemos expresado con claridad. Aquí en esta radio me ha acompañado Pablo Esper y Franco Cragnolini cuando explicamos qué pensamos, qué queremos, cómo lo vamos a hacer y con quiénes. A la política deportiva para Pehuajó. Ha venido a esta radio también Cecilia López, Lucas Ledesma, María Lucrecia Sánchez, con el acompañamiento de Adriana Pérez, cuando planteamos qué dirección o qué Secretaría de Desarrollo Humano queremos. Digo, yo escucho otros dirigentes que dicen que no han dicho con quiénes ni cómo porque estas son las PASO, lo van a decir después. ¿Y si pierden? ¿Con qué criterio la sociedad los va a elegir el domingo si no les hemos contado qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y fundamentalmente con quiénes? Entonces, de ahí nuestra decisión de empezar con tanto tiempo, porque créeme, Andrea, que no es fácil convocar a la gente que acepte, que se comprometa políticamente, ni mucho menos aún que venga físicamente acá a explicar
cuáles son nuestras ideas y nuestras propuestas. Cada uno de los candidatos ha tenido la oportunidad de trabajar, de recorrer, de tomar contacto con la gente, con distintas realidades, y ha elaborado una especie de ejes de trabajo en caso de que pudieran asumir los roles a los que aspiran. En tu caso, ¿cuáles crees que son los principales ejes de trabajo que tienen que encarar en caso de que finalmente la gente decida que tenés que ser nuestro próximo intendente? Hay que incorporar de manera urgente a la mesa de trabajo y a la agenda de trabajo diaria la prioridad de resolver la problemática del agua, de tratar de que lleguen las cloacas al 100% de los vecinos, no solo de Pehuajó, sino del partido, el gas natural, la seguridad y la creación de puestos genuinos de trabajo. Por supuesto que son decisiones de fondo, y después los ejes tienen que ver con que las áreas del gobierno estén interrelacionadas entre sí y no sean compartimentos estancos. No podemos pensar qué deporte o qué actividad física queremos para Pehuajó si no pensamos en simultaneidad qué salud queremos y qué educación o qué infraestructura queremos. Entonces, el próximo intendente tiene que tener la decisión política, el coraje y la valentía de poner en la mesa y en la agenda de trabajo la prioridad en resolver estas cuestiones de fondo. Hay un tema que es muy sensible a los pehuajenses, como es el del agua. Lo mencionabas en primer lugar. ¿Qué hay que hacer para resolver el tema del agua según la visión de Mateo Rossi y el equipo que lo acompaña? Soy reiterativo, tenerlo como una prioridad. Eso hay que hacer. Ir a tocar las puertas del gobernador con valentía y coraje, sin deberle nada a nadie, y exigirle que resuelva esta problemática, porque es vital. Hay pehuajenses que no tienen agua, hay algunos que tienen muy poca, y realmente es un bien primario para la cotidianidad de la vida de todos nosotros. No hay soluciones mágicas, estamos de acuerdo, pero con las mismas ganas, con la misma decisión política que se hicieron las plazas, no solo una, sino 3, que se compra un cine y se gastan millones de pesos cuando hay pehuajenses que la pasan verdaderamente muy mal, con esas mismas ganas que se ilumina sobre lo iluminado, con esas mismas ganas que se repavimentan accesos, hay que poner como prioridad resolver el agua potable para los pehuajenses. Hemos tenido oportunidad de hablar con funcionarios del actual gobierno y aseguran que el tema del agua es algo, lo decía Belino Zurro con estas palabras, a lo que el gobierno nunca le sacó el cuerpo. Se hizo una obra que es a todas luces la más grande en cuanto a inversión, si bien todavía no está terminada, que es el acueducto Casares-Pehuajó, y se está trabajando ahora en tomar el toro por las astas, digamos. Hoy, y retomando el estudio de Lina, el agua pasaría a ser un problema del municipio y ya no del gobierno provincial. ¿Lo ves de esa manera? ¿Crees que desde el gobierno actual se hizo todo lo que se pudo hacer por el tema del agua? En absoluto no. Si no, tendrían que estar los resultados a la vista. La gente debería abrir sus canillas y tendría que estar el agua y en buenas condiciones. Justamente insisto sobre el orden de prioridades, Andrea, que me encanta escucharlo en el resto de los precandidatos en esta recta final. Es prioridad el agua, es prioridad la seguridad, es prioridad el gas, es prioridad la cloaca. No era prioridad la plaza o las plazas, los accesos, no era prioridad la iluminación sobre lo iluminado. Creo que la Argentina que viene tiene que ver con esto, con lo que nos propone Sergio Massa, por ejemplo, que no tengo ninguna duda de que es el hombre que la Argentina necesita y merece. ¿Para qué? Para provocar lo que él denomina el cambio justo. Y el cambio justo tiene que ver con esto, Andrea, con mantener aquello que se ha hecho bien, con tratar de corregir lo que se hizo mal, pero fundamentalmente con esto último, y está relacionado con el agua, con hacer aquello que no solo no se hizo, sino que ni se piensa hacer, que es tener voluntad, coraje y decisión política para tomar decisiones que por supuesto vayan en contra de otros intereses. Hay una explicación que se le da a todo esto habitualmente, y es que un municipio recibe los fondos para una obra determinada. Esa respuesta que la escuché incluso del precandidato a diputado provincial Belino Zurro, que dijo: si yo fuera concejal, le recuerdo que es concejal,
Lo que hicieron en el 2013 fue estafar al electorado de Pehuajó con una candidatura testimonial, como probablemente lo hagan ahora con Cristina Román, y la nombro, primero porque tengo coraje y valentía, y segundo porque a las personas hay que ponerle nombre y apellido. Ojalá que Cristina, si es electa, que no tengo dudas que así va a ser, asuma y tenga un excelente desempeño en el Consejo Deliberante, y no que la reemplace el que la sigue por debajo, que es el hijo del intendente, y ella vaya a otro lugar funcional al poder de turno. Entonces, esa explicación que vos me ibas a dar y yo te interrumpí, no tiene nada que ver con el peronismo ni con las banderas de la justicia social. Si le vamos a dar un tecnicismo y vamos a ser insensibles a la necesidad de la gente, este definitivamente no es un gobierno peronista. Mateo, voy a lo que decías recién, no son pocos los que creen que la lista del oficialismo está armada de manera tal que en algún momento, si el intendente municipal fuera elegido por la voluntad popular nuevamente y tuviera algún inconveniente para poder cumplir con su función, sea directamente su hijo quien lo reemplace en el poder. Lo digo porque las redes sociales hoy hablan y son una herramienta fundamental en estas elecciones y en la vida de la gente, y hay muchas opiniones en ese sentido. ¿Lo analizás de la misma manera? ¿Lo ves de la misma manera? Por supuesto, pero Juan Domingo Perón decía algo muy simple: el poder no se transmite, ni se hereda, se construye. Y cuando se accede al poder a través de la herencia o de la transmisión, es muy probable que termine mal. El tema es que cuando el poder termina mal, las víctimas somos los ciudadanos. ¿Crees que está armada la estrategia para, digamos, terminar en esa herencia, por llamarlo de alguna manera? No tengo ninguna duda, y ojalá me equivoque con este razonamiento. No veo en la lista que encabeza el intendente pluralidad, no veo diversidad, veo más de lo mismo. No veo renovación. Tampoco lo veo en otras listas que dicen ser renovadoras. Y déjame hacer una aclaración a los oyentes, porque después me tildan de que yo soy una persona que agravia o agrede. No, yo soy una persona con definiciones políticas, con coraje y que tengo plenas convicciones de lo que estoy diciendo. Y es Andrea, el momento de la campaña, para que los que nos están escuchando sepan cuáles son nuestras definiciones. Yo no puedo creer que hay candidatos que digan que sus hombres y mujeres y que sus propuestas, esto es una barbaridad, las van a dar a conocer después de las PASO. Primero es subestimar al rival adversario, al rival ocasional, porque yo tampoco tengo enemigos en la política. Y después es, por decirlo de alguna manera sutil, faltarle el respeto al electorado, porque para eso estamos en una elección. Nos tienen que elegir, pero para elegirnos nos tienen que conocer. Y los políticos no somos conocidos por nuestra profesión o por nuestro antecedente. Somos conocidos, o deberíamos serlo, por nuestras propuestas. Pero fundamentalmente por mostrarle a la sociedad antes del acto electoral quiénes son los hombres, Andrea, que las van a poner en práctica. Porque si no, ¿sabés qué pasa? Después viene la designación de los amigos, de los parientes, y probablemente entremos en más de lo mismo. Entonces, cuando me hablan de renovación y no me la muestran, a mí me preocupa. Mencionabas dentro de los ejes de trabajo el tema de la seguridad, y también desde el oficialismo actual y con 2 gestiones de gobierno se habla de lo mucho que se hizo en seguridad y los grandes avances. De hecho, hay, por decirlo de alguna manera simple, sencilla y entendible, un caballito de batalla, un caballito de batalla del oficialismo, que es que en Pehuajó hoy están detenidos aquellos delincuentes que todo el mundo creía intocables. Lo han dicho en más de una oportunidad, y con eso justifican lo que ha sido el trabajo en seguridad. ¿Qué es lo que ves de lo que se hizo y qué es lo que propones hacer en materia de seguridad? Primero, con respecto a esto último, si es que realmente están detenidos aquellos delincuentes que se creían intocables, en definitiva no se ha hecho ni más ni menos que lo que se tenía que hacer. Digo, no nos enrostremos logros que en definitiva son obligaciones impuestas por la voluntad popular al momento de designarnos como tales. Luego, yo no coincido con que se haya hecho mucho en materia de seguridad. Habría que preguntárselo a los vecinos. Yo hace muchos meses
que en la medida de mis posibilidades físicas recorro la ciudad de Pehuajó y el partido en sí mismo, y la gente realmente no me manifiesta esto. Por el contrario, Andrea, una persona en una esquina céntrica de Pehuajó, no quiero decir cuál, porque es una persona que tiene un comercio muy conocido, la asaltaron a punta de pistola a las 6 de la tarde en el verano. Entonces, yo fui muy claro, no quiero ser extenso ahora, yo expliqué mi propuesta de seguridad justamente en esta radio. Lo primero que tenemos que hacer es reestructurar a la policía. Nosotros tenemos y contamos con la cantidad de efectivos, idóneos, capacitados. Lo que tenemos que hacer es redistribuir la fuerza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy simple, vamos a crear puestos de acercamiento comunitario, donde, en principio, en la intersección de cada una de las 4 avenidas, los mismos van a constar con 2 efectivos policiales debidamente capacitados y equipados. Van a ser tipo garitas de muy bajo costo en relación a las obras faraónicas que se han hecho en Pehuajó y que no le han resuelto el problema a la gente. Esos PAC después se van a redistribuir en la ciudad, de modo tal que la presencia de cada uno de ellos pueda aglutinar, por ejemplo, 2 barrios, como puede ser el barrio Los Robles y el barrio Uocra. Esto es prevención del delito, no investigación del hecho ilícito. Tenemos que prevenir para disminuir el delito en la ciudad de Pehuajó. ¿Y cómo se previene? Con mayor presencia policial en la calle, debidamente distribuida. Este plan no es una improvisación. Un ciudadano, supongamos, en las inmediaciones del centro ciclista, le roban la bicicleta hasta que se traslada a la calle del Valle, a la policía comunal que depende exclusivamente del intendente, hace la denuncia, pasando por toda la burocracia que tiene que pasar. Esa bicicleta que era celeste ya está pintada de verde. En cambio, si tiene la posibilidad de denunciar el hecho de muy inmediato en el puesto de acercamiento comunitario con una intercomunicación, no solo va a tener una mayor asistencia de la policía, sino que además el delincuente, antes de robar la bicicleta, sabiendo que existen distribuidos en toda la ciudad estos puestos, lo va a pensar 2 veces. Eso es lo que tenemos que buscar. Prevenir, no ir detrás del delito. También dije que si soy intendente, el comisario de mi mandato y de mi gestión va a durar 2 años. ¿Cuáles son los fundamentos de esta medida que voy a tomar con voluntad, con coraje y con decisión política? Yo quiero que se renueve la autoridad policial, que no se contamine. Concretamente hablo de hechos de corrupción, que pueda incluso el propio comisario ascender a otras escalas luego de haber pasado por mi gobierno. Voy a crear dentro de mi municipio, respetando la división de poderes, una oficina de asistencia a la víctima. Un pehuajense que es víctima de un delito, luego tiene toda esa burocracia de la causa penal posterior, donde se siente desprotegido, desamparado. Tenemos que asistirlo, tenemos que contemplarlo, tenemos que contenerlo. Son medidas concretas y tienen que ver con acciones directas que le van a importar un beneficio a la sociedad de Pehuajó en lo inmediato. Mateo, hay otro tema que también es muy sensible a la comunidad, a la gente, y que lo han planteado mucho desde el momento en que empezaron a escuchar las voces de todos los candidatos, y tiene que ver con la salud. Hay quienes dicen que en salud hay mucho por hacer, hay quienes dicen que la parte material y la parte humana está, pero hay que reorganizarla, y hay quienes aseguran que no hay nada por hacer porque está todo bien hecho. Mira, casualmente la semana pasada, y permitime decir que no fue en esta radio por una cuestión de espacio, fue en otra radio local, junto a Ana María Chávez y junto a Alberto González, hemos explicado con mucha profundidad cuál es nuestro plan, nuestro programa, nuestras propuestas en el área de salud. Lo primero que te quiero decir es que yo, si soy intendente de Pehuajó, Andrea, quiero un hospital vacío, no quiero un hospital lleno de enfermos. Para eso tenemos que promover la salud. Planteamos, quiero ser breve, porque el proyecto fue muy amplio. En primer lugar, la designación de personal jerárquico idóneo en la materia. No personas obsecuentes, funcionales al poder de turno y sin sensibilidad social que hoy encabezan lista. Y quiero ser claro con esto, porque las medias son para los pies. Primera medida concreta que hay que tomar: hay que descentralizar la atención en el hospital local. Y acá tienen que tener una real importancia de funcionamiento los CAPS, que son los centros de atención primaria de la salud, o lo que la gente comúnmente denomina las salitas o las unidades sanitarias. Hay que redistribuir las que actualmente existen, porque Pehuajó ha crecido poblacionalmente, y hay que crear nuevas. Tenemos que recurrir al hospital cuando el problema sea de una complejidad
relativamente importante, que esta atención primaria de la salud se pueda puntualmente atender en estos CAPs. Para eso, ¿qué necesitamos? 2 medidas concretas. Primero, una concientización barrial. Si soy intendente de Pehuajó, quiero formar comisiones por barrio y que mis funcionarios de gobierno se reúnan periódicamente con los presidentes de las mismas. Voy a dar conferencias de prensa, voy a hacer reuniones de gabinete. Quiero un gobierno plural y participativo en serio. Cuando yo instale esta conciencia barrial, ¿de qué me estoy refiriendo? A que el vecino del barrio sepa que en el CAPS va a tener una atención y no tenga que ir al hospital. Entonces yo voy a descomprimir la cantidad de gente que habitualmente circula en el nosocomio municipal. Luego, decisión y voluntad política. Hay médicos, aunque vaya en contra de sus intereses, que cobran por 36 horas, solo trabajan 4 físicamente y luego son guardias pasivas. Vamos a tener que conversar. Yo quiero un hospital de doble turno, si no tenés que tener un tiempo y un cronómetro en tu organismo para enfermarte. No quiero un hospital que solo atienda de mañana. Quiero desdoblar el horario de atención a los pacientes de Pehuajó y estas medidas hacerlas obviamente extensivas a los pueblos que conforman el partido. Se necesita voluntad y decisión política. La salud no es solo un quirófano lindo o un estacionamiento moderno o nuevo. La salud es prestación. Tenemos que volver a instalar esto de la vocación del enfermero, del camillero, del ambulanciero. Tenemos que ir detrás de una resolución de fondo de la problemática. Y se hace con este tipo de medidas. El proyecto Andrea de allá es mucho más amplio, habla de la transversalidad, tiene muchos ítems para desarrollar, que creo no es el momento, te acabo de dar los lineamientos básicos. Respecto a lo nuevo que se puede incorporar en general en Pehuajó, algo que no haya, algo que el equipo, que vos como candidato hayan visto en nuestra ciudad y que digan, esto falta, directamente falta. ¿Hay algo en lo que hayan pensado en esos términos? Fundamentalmente, modificar el concepto de gobierno. El gobierno no es hacer obra pública, esa es una parte, y está bárbaro. Y si yo soy intendente de Pehuajó, voy a hacer la misma, o si Dios quiere, más cantidad de obra pública que Pablo Zurro, porque para eso me pagan, pero no voy a circunscribir mi acción solo a esto. El gobierno tiene que ver también con la humanización del Estado. Con Pablo Esper explicamos con claridad nuestras políticas. Para nosotros la actividad física y deportiva es fundamental para promover la salud, Andrea. Por eso yo te hablo de la interrelación de las comisiones de trabajo, para ir por todos aquellos sueños que hasta ahora no hemos podido cumplir. Por ejemplo, una medida concreta, vamos a crear el Consejo Municipal del Deporte, que no existe hoy. Hoy tenés 4 funcionarios cobrando un sueldo para el área de deportes y un enfermero del hospital gana 3.500 pesos. ¿Dónde está la justicia social? Por eso mismo digo, no nos encandilemos con tanto asfalto. Hay muchísimas cosas para poder hacer en Pehuajó. Pero para esto no hay que hacer política en los ratos libres. Hay que hacer política con mucho tiempo de anticipación. Hay que convocar a los hombres y las mujeres que, créeme, no es fácil que la gente se compromete y levante tu bandera. No es una cuestión fácil. No debe ser una opción la improvisación, Andrea. No podemos no mostrarle a los pehuajenses quiénes son los hombres. Y no me vengan a decir los que están en la lista, porque supuestamente son candidatos a concejal y a consejeros escolares. Por eso digo, en lo personal yo considero que hay mucho por hacer. Hoy hablabas algo vinculado con un mensaje de un oyente al reparto de la boleta. Mirá, porque nosotros no contamos con recursos y realmente son nuestros propios militantes los que están llevando a cabo esta ardua tarea del reparto de boleta. ¿Y por qué digo ardua tarea? Porque yo les he pedido desde el corazón que la repartan tocando el timbre del vecino y de la vecina y que se la entreguen en la mano. ¿Sabés lo que veo todos los días cuando yo camino los barrios de Pehuajó? Millones de boletas rotas, tiradas en la calle. Con mis propios ojos he visto cómo, claro, como hay fondos y como bienvenido sea el trabajo que hacen los chicos que la reparten sin compromiso y sin conciencia, ni mucho menos convicción, las van tirando como si fuesen los folletos de las casas de electrodomésticos. Entonces después tenemos todo Pehuajó lleno de boletas. Esto es daño al medio ambiente, si se quiere. Entonces no hay nada más lindo que hacer política desde la convicción. Por eso digo, hay mucho por hacer, pero hay que empezar por casa.
Todos coinciden en darle una prioridad número uno al diálogo, a la atención, a la distribución de las funciones y demás. Y llamó mucho la atención, y lo hemos hablado con todos los candidatos, una declaración que hizo un actual concejal, quien se presenta también en la lista para renovar su mandato, que decía que como concejal del oficialismo y consultado sobre los proyectos que podría llegar a presentar en un próximo mandato, es muy difícil presentar proyectos desde el oficialismo cuando el Ejecutivo siempre está adelante. ¿Qué lectura haces vos de esa situación? La primera lectura que hago, incluso como abogado u hombre de derecho, es que no existe la división de poderes, eso está claro. Porque una cosa es el Ejecutivo Municipal y otra cosa debería ser el Consejo Deliberante. Motivo por el cual, si esta persona que realmente no escuché decirle esto, te dijo esto, me preocupa desde lo institucional, desde lo democrático. Digo, si le tenemos que pedir permiso al intendente, creo que estamos hablando de un nivel de inexistencia de luz propia desde lo ideológico y desde lo personal, porque me parece que sería muy lamentable. Yo te soy sincero, también escucho otros candidatos que proclaman un municipio participativo y de repente en una línea en donde había paso no la hay. Habría que empezar a participar primero en las urnas, competir en las urnas y después, en el caso de ser electos, dar esa participación de cara a la sociedad. Digo, hay mucho discurso, Andrea, de imponer al diálogo y no se dialoga. Y nosotros no hemos sido invitados a muchas reuniones que han hecho desde la otra línea, lo digo, del Frente Renovador, y nosotros a ellos los hemos invitado a todas. ¿Por qué? Porque militamos en un mismo espacio político. De acá a esto hoy de la victimización. Cuando no hay propuestas, cuando no hay ideas, es mucho más fácil victimizarse y decir, me agreden. No, yo no los agredo, yo los invito a que me digan y que me cuenten qué van a hacer con Pehuajó. Qué salud tienen pensada para Pehuajó, qué cultura, qué educación, qué actividad de deportes tienen pensada para Pehuajó, pero que me las digan antes de las PASO. Es probable que no suceda, de hecho yo ya me resigné, faltan 2 días, 3 días. Pero no lo digo desde la provocación, Andrea, no lo digo desde la confrontación, lo digo desde la militancia, desde el humilde lugar de encabezar una lista y para que los pehuajenses voten con conciencia. Me quedo con lo que respondías a mi pregunta y me preocupa todavía un poco más la respuesta que nos daba Avelino Zurro ante esta situación, que nos decía, no es que los concejales no presenten proyectos, es que se reúnen antes con el Ejecutivo para trabajar en forma conjunta. Y ahora me dejás más preocupado vos a mí, porque una cosa es que a los que nos interesa la política lo podamos llegar a analizar o a deducir, otra cosa es que me estés diciendo lo que me decís, que ha sido el propio secretario de gobierno el que lo ha dicho. Entonces, es de una gravedad institucional importante. ¿Qué hay que cambiar en ese Consejo Deliberante para que esto no ocurra en ninguno de los partidos políticos representados allí? ¿Qué es lo que hay que hacer para que el Consejo Deliberante cumpla la función que debe cumplir? Mira, tu pregunta me lleva a una reflexión de fondo. Cuando por ahí los vecinos que afortunadamente nos abren las puertas de su casa y nos convidan un mate, y lo podés ver, en el Facebook están las fotos, porque ellos mismos nos piden que retratemos ese momento, hablamos justamente de esto. Los políticos, los intendentes, los diputados, los presidentes de la nación, los senadores, no caen de un repollo o no los deja una cigüeña en sus bancas o en sus cargos. Los elegimos nosotros, a través del voto. Nosotros somos los que le damos el poder y nosotros podemos ser quienes se lo quitemos, por supuesto a través de las elecciones. Entonces, cuando vos me preguntás qué hay que hacer para cambiar el Consejo Deliberante, hay que votar con conciencia. Hay que evaluar las propuestas de los candidatos, por supuesto cuando nos las permitan evaluar, ¿no? Hay que evaluar la lista, es fundamental, ver quiénes están. Yo estoy orgulloso de que a mí me acompañe Walter Castiglia encabezando mi lista. Es una persona que ha demostrado capacidad de gestión, es una persona honesta. Mucho más aún de Eliseo Dorch, que es un
reconocido gremialista, que nunca había participado en política partidaria. María Belén Ábalos es una docente con muchísima fuerza, con compromiso, joven. Pablo Esper, que cada día estoy más convencido de que es uno de los hombres que más sabe de políticas deportivas, no solo a nivel local, sino a nivel provincial, y por qué no decirlo a nivel mundial. Y podría seguir hablándote. Carolina Maldonado en quinto lugar, es una ferviente militante de la localidad de Francisco Madero. Adrián Cohen en sexto lugar, es un reconocido gerente de una casa de electrodomésticos, una persona limpia. Ni hablemos de mis consejeras escolares, de Analía Ricola, ha demostrado un nivel de compromiso con esta participación que es espectacular. Mariana Fontanals. Digo, uno no lo ha hecho esto desde la especulación, Andrea, lo ha hecho desde la convicción, desde el coraje y desde las ganas de realmente armar un equipo de trabajo que se pueda nombrar. ¿Por qué no puedo nombrar? ¿Por qué voy a especular? Yo hablé de mi honestidad cuando me decían: fuiste apresurado. No, yo fui honesto, que es distinto. Yo dije, quiero ser intendente porque estaba convencido. Nosotros no tenemos padrino político. ¿Vos sabés la importancia que eso significa en una construcción genuina y que pretende ser sustentable en el tiempo? Nosotros no le pedimos permiso a nadie. No le debemos nada a nadie, ni somos candidatos porque nos obligan. Ni construimos para ocupar un lugar en la lista de diputados provinciales que no solo no se ocupó, sino que hoy en publicidades de diario se omite. Razonemos, analicemos y pensemos en términos políticos. Se puso la cara de Massa, la de Felipe y la del otro candidato, y nosotros, o ese espacio pretendía ocupar, y te lo dijeron en vivo, un lugar en la lista de diputados, y hoy ni siquiera son capaces de promulgarla. Mirá, el sábado pasado, con muchísimo coraje, y realmente confiando en lo que hemos construido, nos animamos a hacer algo que realmente fue hermoso, y porque tampoco contamos con recursos para poder publicar en todas las radios. Hicimos una caravana que tuvo mucha convicción, que tuvo muchísimo contagio, y la gente nos transmitió su respaldo. No significa que sea su voto, esto lo veremos el domingo, falta muy poco, estamos preparados para afrontar el resultado electoral que fuese. Por supuesto nos va a gustar ganar, pero si así no fuese, vamos a acompañar. Porque detrás de esto hay un proyecto político que lidera y conduce Sergio Massa. Entonces, cuando uno se anima, Andrea, a hacer esto, es porque realmente tiene libertad y no le debe nada a nadie. Ni a ningún diputado nacional, ¿sí? Ni a ningún intendente, ni a ningún ex senador. Es una construcción que hemos hecho con muchísimo esfuerzo y con mucho sacrificio. Hemos concurrido a todas y cada una de las reuniones a las que nos han convocado. Nuestras fotos, o por qué no decirlo, mis fotos con mi conductor, con Sergio Massa, son contemporáneas. No son ni montadas ni desde el 2013. ¿Y por qué? Porque hemos concurrido y hemos militado porque estamos convencidos de que la política se hace de esta manera. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Andrea, no solo por este espacio, sino por todo lo que han hecho por nosotros. Realmente te lo agradezco de corazón. Y déjame transmitir un último mensaje, sí, que es a la ciudadanía de Pehuajó, pedirles que el domingo, pese a que dan condiciones climáticas muy desfavorables, vaya a votar. Concurra, es esta la oportunidad, si bien no es la elección general, de seleccionar a los candidatos y de dejarlos posicionados para la elección del 25 de octubre. Yo estoy convencido de ser un militante de Sergio Massa, es el único de los 3 candidatos presidenciables que dice con mucha claridad y con mucha contundencia cuáles son sus propuestas y además cuáles son los hombres y las mujeres que la van a analizar. Así que, una vez más, gracias por el espacio. Bueno, agradecemos también la oportunidad que nos han dado desde tu espacio para informarle a la gente sobre la propuesta en todos los sentidos, en todos los aspectos, sobre el trabajo. Nuestra intención, lo decimos en cada una de las notas, es que la gente los escuche, analice lo que dicen, sus prioridades, su mensaje y pueda emitir un voto a conciencia. El domingo, lógicamente, también vamos a estar molestando y bastante, esté como esté el clima, esperemos que se equivoque el pronóstico, porque también vamos a tener nuestra cobertura completa de las elecciones y, por supuesto, vamos a estar en contacto. Bien, Mateo Rossi, candidato a intendente municipal por UNA en